Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. Son las 7 de la mañana ya con 39 minutos y tal y como se lo habíamos anunciado al inicio de este espacio y como lo hemos venido comentando a lo largo de esta semana y la semana inmediata anterior, vamos a arrancar una muy interesante mesa de análisis y reflexión en torno a la reforma constitucional del Poder Judicial presentada, o mejor dicho, anunciada el pasado 5 de febrero por parte del titular ejecutivo Andrés Manuel López Obrador. Y para ello hemos invitado a voces autorizadas justamente en lo que vamos a discutir, analizar y reflexionar. Nos acompaña en esta mañana y le agradecemos enormemente siempre a la doctora Carla Mariscal. Ella es jefa de la División de Estudios y Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora, muy buenos días y como siempre, gracias por su expertise, gracias por su sapiencia a la audiencia de Presencia Universitaria. Muchas gracias, un gusto estar aquí esta mañana contigo, Marco, Alfredo, con Andrea, también con quien nos acompaña, nuestro compañero aquí, que también creo que dará una opinión muy certera, ¿no?, del análisis de las reformas, y con el público que siempre es de TV UAC, ¿no?, reconocido por estar pendiente de todo lo que acontece día a día. Gracias, doctora. Y también está con nosotros la diputada local por el partido Morena, Andrea Tovar. Diputada, muy buenos días y como siempre también gracias por su apertura. Hola Marco, hola Alfredo y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan y obviamente a los que comparten mesa el día de hoy conmigo. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Y también, si me permite el contexto para la audiencia, bueno, anteriormente, antes de ser usted diputada, era funcionaria del Poder Judicial, y por lo tanto refuerza la voz autorizada para poder platicar en torno a lo que vamos a analizar, diputada. Ya podemos ver, bueno, tengo la experiencia de ambos lados, tanto de estar en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial, y pues créanme que sí es obviamente muy diferente, entonces gracias por ser la voz autorizada. Está también con nosotros el licenciado Juan Pablo Barrios. Él es juez del Segundo Tribunal Laboral Federal y a quien le agradecemos la apertura, esta pues bueno, determinación de salir como parte del Poder Judicial Federal a esta mesa de análisis. Su señoría, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Te saludo con gusto, Marco, Alfredo, apreciables juristas. Muchas gracias por la invitación y a tu amable auditorio. Gracias. Y bueno, me parece que podríamos dar apertura dándole voz a la doctora Carla Mariscal, que pudiese contextualizar a la audiencia, doctora, cuáles son las partes medulares de la iniciativa de reforma al Poder Judicial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en donde a mí en lo personal me parece que hay puntos que podríamos discutir en el debate, entre ellos a mí en lo personal justamente la posibilidad de que sean elegidos juezas y jueces de distrito, magistrados de la Suprema Corte a través del voto popular de la ciudadanía. Doctora, adelante, por favor. Bien, pues buenos días a todas y todos. Justo el día 5 de febrero, el presidente que encabeza el Ejecutivo Federal ha presentado un paquete de reformas, 20 reformas de carácter constitucional que, como decíamos en otras ocasiones, de alguna manera tratan puntos torales del funcionamiento del Estado mexicano. No es una reforma de Estado, me parece que no se habla de presentar una reforma con consenso, ¿no?, de las fuerzas políticas, por lo tanto no es una reforma de Estado, pero sí toca puntos coyunturales. Me parece que lo más controversial es la materia electoral, los organismos autónomos, lo que corresponde a Guardia Nacional y esta reforma que hoy vamos a trabajar, que es el que toca el Poder Judicial, ¿no?, particularmente pues al artículo 94, 95, 96 del texto constitucional vigente y básicamente está enfocada con la elección de ministros y ministras, magistrados, magistradas y jueces y juezas, ¿no?, de la Corte por elección de voto popular. Hace un recuento en los antecedentes de la reforma, en el hecho histórico en que México, en sus diferentes constituciones desde el 24, pues ha tenido una forma distinta a la vigente para la elección de ministros y ministras en la Corte. Incluso el tiempo, ¿no?, de estadía en el encargo también ha variado.
hemos pasado por una estadía vitalicia hasta los 6 años que hoy se proponen, pero en el texto vigente tenemos 15 años. Esto me parece que es una manera de expresar que lo que se está proponiendo no es extraño, ¿no?, a las fórmulas constitucionales que nuestros textos fundamentales han tenido. Sin embargo, las mesas de análisis y discusión hoy día versan sobre si es lo pertinente, lo viable en estos momentos constitucionales y sociales del Estado mexicano. Y me parece que lo coyuntural son las fórmulas que se están planteando, no nada más en el hecho de que sea el voto directo finalmente el que determine quiénes van a ser ministros, magistrados o jueces, sino de dónde viene la composición de las listas sobre las cuales se va a emitir el voto. Hay una fórmula interesante que habría que analizarse con detenimiento, que proviene de las cámaras de Senado y de la Cámara de Diputados, como de la propia Corte y, por supuesto, del Ejecutivo. Un bloque más o menos de 30, ¿no?, opciones, y sobre esas establecer la votación popular. Es una fórmula que también comulga con algunas que se han expresado en América Latina y en Europa, que bueno, ha funcionado, pero también tiene sus áreas de oportunidades en estas latitudes. Lo interesante, como digo, es ver si es lo óptimo para el México en estos momentos, ¿no? Justamente preguntarle a la diputada Andrea Tovar si es necesario primero esta reforma en estos momentos, y su opinión sobre las palabras que emite Andrés Manuel López Obrador, que muy puntualmente dice que el Poder Judicial está tomado, secuestrado al servicio de una minoría rapaz y al servicio de la delincuencia organizada. Así lo dice el presidente. ¿Qué posicionamiento se tiene sobre esto? Bueno, pues los objetivos de la reforma como tal son darle frescura o nuevo giro al Poder Judicial, justamente por qué es lo que más necesita México, qué es lo que esperan los mexicanos, qué es de lo que se duelen los mexicanos, de esa falta o de esa impunidad que existe en el país. Y esa impunidad, ¿por qué se genera? Por las instituciones, porque las instituciones no hemos sido capaces, y digo hemos sido, porque también tiene que ver con un poder legislativo, con un poder ejecutivo y con un poder judicial. No hemos sido capaces de cumplir en este aspecto para las y los mexicanos. Hoy se comete un delito y por un tecnicismo puedes salir libre. Hoy ya no hay prisión preventiva en algunos delitos. Hoy han cambiado muchas cosas, pero sigue estando el ánimo dentro de los mexicanos de que no existe la justicia. Entonces, esta reforma lo que está planteando o lo que se plantea por parte del presidente de la República es justamente buscar esta justicia y que sea el Poder Judicial quien pueda dar esta justicia a las y los mexicanos. ¿Y para qué se necesita modificar el Poder Judicial? Pues para que sus decisiones tengan legitimación y que hoy esté a la altura de lo que necesita la sociedad. Tenemos una sociedad que ha cambiado, que ha evolucionado, que ha caminado. Es más, incluso yo lo viví durante la pandemia. Yo trabajaba todavía en el Poder Judicial y de repente tuvimos que cerrar y tuvimos que adaptarnos a nuevas cosas, pero el sistema no está tan adaptable a nuevas cosas. Yo me acuerdo que poder entregar promociones que hoy ya se hacen rápido, ¿no?, por correo electrónico, en ese momento era, hay que reformar la ley, hay que modificar, hay que hacer para que pudiera seguir funcionando este sistema de justicia. Entonces, eso es lo que se busca. No es tanto que queramos destruir al Poder Judicial, como muchos han afirmado, sino lo que queremos es que realmente haya justicia, porque para que exista la paz en nuestro país necesitamos necesariamente tener acceso a la justicia pronta y expedita, que además marca el artículo 17 constitucional, que es una de las reformas que está proponiendo, es el artículo 17 constitucional, por ejemplo, es que haya un tiempo. Hoy hay juicios que pueden durar toda la vida y se pueden quedar ahí, y hay muchos abogados que hacen las triquiñuelas para que no avances y promueves un amparo y promueves otro amparo. Entonces, por eso la gente siente que no existe justicia. Yo creo que de 10 mexicanos, si tú le preguntas a 9, si tú le preguntas a 10 mexicanos a quién le ha fallado la justicia, 9 te van a decir que a ellos. Y eso es lo que tenemos que cambiar, o eso es lo que se está buscando cambiar con esta reforma. Ahora, lo que dice el presidente es que el poder está secuestrado, pues también se critica mucho la falta de cercanía
de quienes hoy imparten justicia a otras realidades diversas. Y nuevamente yo puedo hablar de mi experiencia. Yo en algún momento llegué con mi jefe en ese momento y yo le decía, es que el abogado no presentó las pruebas y entonces pues ya perdió la señora su casa. Y me acuerdo que un día volteó y me dijo, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Y dónde está la justicia? ¿Quién perdió? ¿Quién no presentó las pruebas? ¿La señora o el abogado? No, pues el abogado. Entonces vamos a hacer que la señora pierda porque su abogado es mal abogado. Y entonces la justicia tiene muchas aristas, tiene muchos colores y precisamente eso es lo que el presidente dice, que los que están en el Poder Judicial han perdido esta cercanía con las necesidades de las personas, que también a veces pasa, entre tantos asuntos te vuelves frío, te vuelves, ya no es lo mismo, porque ves tantos y tantos y tantos cosas que ya todas para ti son lo mismo, es un asunto más. Y para la gente es su casa, su libertad, su familia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que este es el tema de la reforma del Poder Judicial, es buscar que haya justicia en nuestro país, porque es lo que hoy más le duele a México. Pues me parece que el Poder Judicial, que es el que vive todos los días lo complejo que es la impartición de justicia, pues bueno, tiene una voz importante en la iniciativa de reforma constitucional presentada por el presidente de la República. Así es, Marco. Bien, considero que como toda institución pública nos debemos a los ciudadanos y desde luego podemos mejorar en todas las áreas de oportunidad que se presentan. No se niega que la institución a la cual yo pertenezco orgullosamente tiene estas áreas de oportunidad que estamos constantemente trabajando. Sin embargo, en mi muy particular punto de vista, la solución que se plantea desde varias ópticas presenta riesgos que me parecen relevantes por su importancia y además constituyen, desde luego para mí, un peligro para un Estado democrático y un equilibrio de poderes. Lo anterior lo afirmo porque uno de los puntos más importantes que plantea la reforma propuesta es el cese inmediato de funciones de todos los jueces y magistrados, que son 1,633 que ocupamos puestos actualmente vigentes a lo largo y ancho de la República. Eso es una medida certera, es una medida violenta, que busca desplazar un Estado existente o una autoridad existente que además forma uno de los poderes de la Unión, para sustituirlos por otras personas. La única razón o sustento que yo advierto del discurso presidencial es un odio y una intolerancia para quienes no piensan igual que él. La diversidad de ideas es sano, el debate es interesante y se está abierto a todas las ideas, todas son válidas, después de una reflexión interesante. Pero cuando nosotros escuchamos un postulado tal como que el Estado mexicano está secuestrado por jueces y magistrados que solo buscan beneficios para favorecer un sector, pues me parece desacertada esa posición y lo único que yo advierto es una intolerancia para que en una función legítima los jueces y magistrados han echado por tierra o nulificado leyes o decretos impulsados por la actual administración, pero que ceden a los propios vicios de inconstitucionalidad y culpan a los jueces de la decisión de confrontar el acto reclamado con precisamente la Constitución, que es la única que debe de pervivir y servir como herramienta para los jueces y magistrados del Estado mexicano. Tengo además varios motivos que subyacen en mi tesis de que la elección pública o popular no es el medio idóneo en el Estado mexicano democrático para elegir jueces y magistrados. El primero de ellos es que la justicia no tiene colores, Marco. La realidad de las cosas es que un juez única y exclusivamente debe de escuchar a las partes en contienda y al momento de deliberar solamente debe de escuchar a su conciencia. Pensar en una elección pública equivaldría a estar avalado por un partido político, lo que a la postre significa generar compromisos. Y no es plausible desde mi óptica, con todo respeto para las personas que nos acompañan, que se pueda dejar en manos de un político o de un grupo parlamentario una decisión de un caso particular y real. Como ya dije, se requiere profesionalismo y ética para resolver cada caso, desde luego sensibilidad, como lo dice la diputada, estoy de acuerdo con eso, en que la justicia y la paz sea nuestro único objetivo,
Pero sí que considero es importante señalar, no podemos ser sujetos de ningún tipo de presión ajeno a lo que es el derecho. Solamente la justicia y el derecho, a través de la Constitución y de las leyes que de ella emanen, serán nuestra única satisfacción y la única forma de administrar justicia a través de nuestros fallos. Entonces, ese es uno de los puntos por los cuales yo estaría en desacuerdo. Parecería que hay medios de presión para que los candidatos y las candidatas, más que el perfil técnico que debe de avalar un juzgador, sea la popularidad. Yo no sé ustedes, Marco, pero yo en lo particular, si por ejemplo tuviera que recibir atención médica, preferiría que me operara un médico altamente calificado y no una persona que resulta popular. Y le preguntaría yo a las y los mexicanos en manos de quién queremos que quede la justicia. Un juez técnico que ha dedicado gran parte de su vida a este profesionalismo, o una persona que incluso a través de una campaña política no necesariamente cierta promete a los mexicanos algo que realmente no está en sus manos. Porque pienso yo, ¿qué le podemos prometer a la ciudadanía como candidatas y candidatos para jueces federales? No podríamos decir, les prometo que cada vez que acusen a alguien de delincuencia organizada voy a meterlos a la cárcel. O otro ejemplo sería, cada vez que los empresarios fuertes y poderosos ataquen al fisco federal voy a resolver a favor de este. Eso no se puede, estaríamos prejuzgando, estaríamos generando un estereotipo en la forma de justicia. Cada caso amerita un estudio particular de acuerdo a las pruebas que cada una de las partes haya exhibido en el juicio y darle la razón y el derecho a quien verdaderamente lo demostró en el juicio y no atender a cuestiones que incluso generan resentimiento, pero derivado de discursos de odio, porque es muy fácil incendiar la opinión pública, diciendo los juzgadores no saben, los juzgadores no hacen nada. Yo los invito a que acudan por lo menos a mi tribunal y que de viva voz puedan escuchar las opiniones de los usuarios o que puedan ver el esfuerzo que realiza mi equipo de trabajo y un servidor en pro de la justicia. Muchas gracias. Antes de darle la voz a Alfredo para que continuemos, podemos hacer más dinámica la mesa, podemos intervenir, interrumpirse de forma respetuosa para que lo hagamos más dinámico y romper lo acartonado que pueda resultar el tema. El tema. Y antes de continuar con Alfredo, comparto algunos mensajes rápidamente, nada más para dejarlos en la reflexión y en el tintero. Ángel Moncada, a ver qué dice el disque Poder Judicial. Uno más de Roberto, dice, el Poder Judicial está secuestrado por una élite judicial que desde hace mucho controla, decide y coloca a jueces y magistrados en una clase judicial caduca, gente que lleva años sin recibir sentencia. Adelante, Alfredo. Y justamente le iba a preguntar a la doctora Mariscal si esta iniciativa, analizándola desde una perspectiva jurídica, es una reforma que tiene un sesgo o un trasfondo político claramente, o es una reforma que tiene un sustento justamente jurídico importante y bien planteado? Yo creo que tiene ambos, ¿no? Toda reforma de carácter constitucional no puede estar desprovista de la cobertura política, más si se está estableciendo por parte del Ejecutivo. Pero obviamente se hacen los contornos jurídicos que permiten el desarrollo de una reforma. ¿Qué características le veo yo, en particular a esta reforma de lo que corresponde al Poder Judicial? Teleológicamente, de manera formal, o sea, en el propósito de la reforma, lo que enuncia en el antecedente, me parece que es legítimo. Sí es necesaria una revisión a las estructuras de poder al interior del Poder Judicial, pero como también lo es al interior del Poder Legislativo y del propio Ejecutivo, ¿no? Creo que hoy estamos en diferentes modelos estructurales que hemos tenido durante mucho tiempo y que no nos han dado los resultados que esperamos en términos de justicia, en términos de seguridad, en términos de gobernabilidad, etcétera, que nos hacen replantear la organización del propio Estado mexicano y las estructuras de poder. Sin embargo, creo que de bote pronto esta reforma, con todo lo que plantea, no nada más la elección por voto popular, sino lo que tiene que ver con Consejo de la Judicatura Federal, responsabilidades de miembros del Poder Judicial, la forma de cómo se transitaría, ¿no?, al nuevo esquema con los que ya están en funciones. Me parece que tendría que revisarse de manera puntual y por separado cada una de estas cuestiones, porque si se implementaran tal cual, yo te lo pongo, como viene la reforma ahorita, creo que incluso caeríamos en violación de derechos
de los que ya forman parte del Poder Judicial, ¿no? Y también afectaría de manera indirecta a las causas que están aperturadas, a los expedientes. Entonces, creo que primero una reforma de tal calado se va introduciendo con un análisis profundo, con un consenso general, en donde las voces de las opiniones expertas de la academia, del foro, de los litigantes, de miembros del propio Poder Judicial sean escuchadas y sopesadas. Y finalmente, gradualmente se vaya incorporando la nueva realidad, ¿no? Porque es toda una transformación. Ahora, de manera general, creo que por el momento político en el que se inserta esta reforma, obviamente no alcanza, ¿no?, a salir con la prontitud que quizás se hubiese esperado, pero creo que esto ya se sabía políticamente. Creo que es una introducción para finalmente persuadir algunas conciencias y obviamente con un estudio previo en foros que han estado estableciendo, en donde muchos de los reclamos sociales tienen que ver con lo que plantean las reformas. Y por eso les digo que teleológicamente es legítima la reforma, obedece a un propósito común a nivel social. Sin embargo, la forma en cómo se pretende instrumentar las transformaciones del Estado es lo que me parece que es objeto de análisis profundo por parte de expertos. Yo, quisiera interrumpirte para decir que justamente yo creo que la idea de la reforma es poner sobre la mesa un poco al Poder Judicial y, obviamente, con todo respeto lo digo, el tema de elegir por voto popular a los jueces y magistrados, a mí me parece que atiende necesaria y específicamente a la legitimación que pueden tener. ¿Por qué? Hoy, ¿quién nombra al Poder Judicial? Pues los partidos políticos también. O sea, el 5 de febrero justamente estábamos en el Teatro de la República y el ministro que vino en hablar en nombre de la presidenta de la Suprema Corte decía, es que saquemos al Poder Judicial de la política. Es que el Poder Judicial nunca ha estado lejos de la política. Porque ¿quién los propone? Al menos a los ministros, ¿no? El presidente de la República. ¿Quién los ratifica? El Senado. Entonces, al final de cuentas sí tiene que ver con partidos políticos y al final de cuentas sí se podría decir que se convierte en un favor o podría llegarse a tomar como un favor político el que te designen, tanto en los tribunales federales como en los tribunales locales. Aquí, ¿quién propone a un magistrado? Pues el gobernador. ¿Quién lo ratifica? La legislatura. Entonces, al final de cuentas, si le queremos quitar esa parte de partidos, pues lo mejor sería que la población los eligiera. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, los eligen por voto. ¿Y qué les da esta elección por voto? Ellos tienen una calidad moral como autoridad para dar un fallo en su comunidad, ya sea en su distrito o ya sea en su estado, para dar un fallo. Y la gente ve a un juez y es una figura de autoridad, es una figura de carácter, cosa que a veces no pasa aquí en México. Para nosotros, ¡ay, un juez! Hay gerentes que ganan más que un juez, que dices, oye, ¿cómo es posible que alguien que va a impartirte justicia, que tiene en sus manos tu casa, tu libertad, gane a lo mejor ni siquiera lo suficiente a veces, ¿no?, para el trabajo que realizan? O sea, tiene muchas aristas. Esta reforma me parece que tiene mucha tela de dónde cortar, pero sí decirle al público que hay lugares donde se elige por voto popular para legitimar a las personas que toman las decisiones, porque entonces tú te sientes que, lo hizo porque me está representando. Así pasa con los diputados, pues lo hace porque me está representando, aunque a veces solo representan a ellos, ¿no? Rápido, diputada, pero ¿no te parece que hay algunas pinceladas de venganza personal en la iniciativa de reforma? No. A ver, en el discurso público, Andrés Manuel insertó calificativos como rapaz, oligarquía, al servicio de intereses. Y entonces ese discurso ha permeado de tal forma en la ciudadanía que, bueno, son los mensajes que tenemos. También te voy a decir una cosa, siempre en un juicio, bueno, más bien, y tú mejor que nadie lo debes saber, siempre vas a quedar mal. Como juez, el que pierde te va a odiar, el que gana te va a amar. Habrá casos en los que no, que puedan las partes entender, pero generalmente, al menos yo en el tribunal en el que trabajé, que eran cuestiones familiares, por ejemplo, pues siempre había como un sentimiento de, es que lo compraron, es que existe ese sentimiento, porque a veces no podemos entender por qué no te aceptaron una prueba, o no podemos entender a veces ciertos tecnicismos, y hace que nos confundamos a lo mejor con la función como tal, ¿no? Me gustaría intervenir en relación con lo que plantea la diputada.
creo que la ciudadanía merece conocer que hay una radical diferencia entre la designación de ministros y la designación de jueces y magistrados federales. Estoy en desacuerdo, con todo respeto, con lo que anuncia, porque la designación de jueces y magistrados no tiene nada que ver con ningún partido político ni con ningún representante de ninguna fuerza. Para ser juez o magistrado, la propia Constitución establece actualmente requisitos de experiencia profesional, carrera profesional, en la licenciatura de Derecho por lo menos 10 años de experiencia profesional, edad mínima de 30 años para ser juez, 35 años para ser magistrado, y desde luego resultar vencedor en uno de los concursos de oposición, que dicho sea de paso, son concursos ampliamente pensados por la Escuela Judicial de Formación Federal y por las personas que participan en estos, de tal manera que de 3,000, más o menos 3,000 aspirantes que resultan que cumplen los requisitos para participar en estos concursos, cerca del 3% resulta vencedores nada más. Es una batería de pruebas de conocimientos por escrito, es una prueba de práctica donde se realiza una sentencia y además disertaciones orales ante sinodales. En este proceso de selección, con todo respeto, reitero, no participa ninguna fuerza política, es el Consejo de la Judicatura a través de las personas que se legitiman y lo representan, quienes hacen esta designación a través de concursos de oposición. Yo en lo particular no conozco a ningún, es la primera política que conozco en persona y me da mucho gusto eso. En realidad no conozco a ningún político, no tengo interés en conocerlo precisamente porque no quiero generar lazos más allá de lo institucional. Al momento de fallar, yo lo escucharía como te escucho y como escucharía cualquier ciudadano, pero no permitiría que se generara una coyuntura a través de la cual pudieran sugerirme siquiera cómo organizar mi tribunal o dictar mis fallos. En cuanto a los ministros, sí resulta interesante porque efectivamente la Constitución establece que será el presidente de la República quien presente a 3 personas que sean candidatos para ocupar esa posición, y el Senado tendrá que ser a través de mayoría calificada quien lo designa. Si no se logra en la primera vuelta, se vuelven a presentar a otra terna y el Senado hará lo propio, y si no se logra, será el presidente quien de manera directa señalará quién ocupa ese curul. Eso acaba de suceder recientemente. Qué curioso, ¿no? Que pudiendo, entre los 5 ministros que ha designado el Ejecutivo Federal, jamás ha consultado al pueblo sobre quiénes van a ser los candidatos o las candidatas que propone. ¿Y por qué ahora sí hay tanto ahínco en que sea el pueblo quien designe a los ministros y a los jueces federales? Esa es una situación que queda sobre el tintero y que amerita reflexión. Digo, al final del día, si la Constitución dice algo distinto a lo que está señalando el día de hoy, pues habrá que cumplir con lo que dispone como el rey fundamental. Pero creo que la legitimación de los jueces y las juezas se da a través de las sentencias. Las sentencias es lo que tiene que ser materia de escrutinio y realmente lo es. Tan lo es que el Consejo de la Judicatura nos audita de manera constante, por lo menos 2 veces al año, en cuanto a nuestro desempeño. Si bien no nos dice cómo debemos de fallar, lo cierto es que sí revisan nuestros números, revisan nuestros fallos, podemos ser objeto de quejas, de denuncias ciudadanas. Yo tengo material en el tribunal que lo pongo a disposición de este canal con mucho gusto, donde las personas que considero están más legitimadas para emitir su opinión respecto de la función judicial, que son los usuarios que cotidianamente se presentan en el tribunal, nos han dicho y autorizado que se vuelva pública su opinión, y eso me parece formidable. Uno de ellos, un abogado en lo particular, me pareció muy interesante, hizo la reflexión de que los asuntos se ganan y se pierden, pero al final del día tener la certeza de que se cuenta con un tribunal independiente y comprometido con la justicia le da la garantía de que se está obrando de manera adecuada. Cierto es que es mucho más fácil tildar de corruptos y de flojos a todos los juzgadores federales, y eso vende, que por supuesto la gente está harta de muchas situaciones, pero en el tema de la resolución de los juicios, y hablemos por ejemplo de materia penal, la verdad es que los jueces no son inquisitivos, no resuelven, investigan y castigan. Hay una serie de actores que deben de formar parte de esta relación jurídica procesal y hacer lo propio. Las fiscalías están más cercanas al Poder Ejecutivo que al Poder Judicial. Y el juez debe de resolver con base en los pronunciamientos que hacen las partes y en las pruebas que exhiben. Estimar lo contrario sería inclinar la balanza de la justicia
en pro de alguien que no está haciendo o cumpliendo bien con su labor. Y eso también es un tema que habría que ser analizado puntualmente para saber qué modificaciones se debe hacer también a la persecución de los delitos, que, dicho sea de paso, e insisto, eso no corre por cuenta del Poder Judicial. Doctora, quería participar. Sí, yo creo que no debemos de perder de vista la oportunidad que tenemos para primero replantear, ¿no?, los esquemas o los contornos de operación del Estado mexicano, particularmente lo que corresponde a Poder Judicial. Pero partiendo primero, ¿cuál es la función toral que debe de tener el Poder Judicial en un Estado que es una república democrática, representativa y federal, ¿no?, que es lo que finalmente consigna el mandato constitucional? Y dentro de esta función que debe tener el Poder Judicial, ¿cuál es la dignidad que deben de tener los miembros del Poder Judicial desde la parte administrativa, como por supuesto jueces, magistrados, ministros, ministras? En este sentido, ¿cómo garantizar cuáles son los esquemas que tenemos hoy en día de manera vigente para garantizar estos perfiles que se buscan, ¿no?, para este derecho de una justicia pronta, expedita, transparente, equitativa, etcétera, conforme a los principios constitucionales? Y no perder de vista si los esquemas de impunidad que hemos venido teniendo en el Estado mexicano obedecen a la conducta de los servidores que están al interior del Poder Judicial, o es una serie de factores, que me parece que lo es, que tiene que ver desde el diseño institucional de cómo juegan los roles de poder en el país, pero también cómo están estructurados muchos procesos, el propio proceso penal actual que tenemos, con figuras que de repente forman parte del nuevo modelo acusatorio penal, pero son contrarios a muchos derechos y garantías de la Constitución. Y entonces, finalmente, el juzgador que tiene que operar conforme a esos esquemas normativos, pues no tiene mucho margen de actuación, aunque de manera particular en su criterio quizás debería ser otra la norma que le guíe, pero no es su función actuar conforme a su criterio, sino conforme al orden jurídico, constitucional, legal, convencional, incluso dado en este país, ¿no?, que finalmente es el votado, ¿no?, a través de cámaras. Me parece que esa es la primera reflexión. La segunda reflexión: creo también, conforme a lo que he estado escuchando de los dos compañeros de mesa, nuestra diputada y nuestro señor juez, que tenemos mucha razón, ¿no?, en lo que cada uno plantea. Sin embargo, creo que la fórmula que se está presentando en esta iniciativa constitucional no tiene incorporado un velo democrático. Es decir, creo que sí se está planteando mucho desde el prejuicio de señalar que quizás es la conducta de los servidores al interior del Poder Judicial lo que está generando sesgos de impunidad. Y yo separaría, como lo hizo nuestro señor juez, el contorno de jueces y magistrados con el tema de ministros. Creo que lo más controversial que hemos tenido en Poder Judicial con decisiones que han impactado públicamente no es con jueces y magistrados, es justo las decisiones de la Suprema Corte en pleno o en sala con los ministros, ¿no? Y ahí es donde no ahorita, desde hace mucho tiempo en la comunidad jurídica se ha puesto en tela de juicio la elección de los ministros. ¿De dónde viene este esquema de elección de los ministros que históricamente la misma reforma lo traduce, ¿no? Lo podemos leer en la Gaceta Parlamentaria. De un esquema constitucional en México que se ha construido desde la Constitución del 24, en donde cada día le hemos dado más superfacultades al Ejecutivo Federal, en lugar de abonar a estos contornos de equilibrio del poder público, en donde se ha más robustecido poder legislativo y más fortalecido poder judicial, al grado de que si no se pone de acuerdo el Senado, pues decide el Ejecutivo, ¿no?, con el texto vigente. Entonces, me parece que esto es el riesgo en el que sí estamos sentados y que no me gustaría plantear tan a la ligera que la elección por voto popular de garantías, ¿no?, para solventar estos problemas de impunidad al interior de la Corte. Claro. Porque finalmente, si no hay una carrera judicial en quien va a ser quizás pues también hay puntos de coincidencia política con determinadas fracciones. Entonces, una persona que es funcionario del Poder Judicial no deja de ser persona, no deja de tener criterio propio, es imposible totalmente, entonces tendríamos la justicia por tecnología y no por individuos, ¿no? Sin embargo, lo que le limita en su actividad y en su ejercicio es el contorno jurídico constitucional.
la norma sí, en esa generalidad sobre la que se instaura, sobre la que se genera, no le permite o no le debe de permitir a quien está al interior del Poder Judicial poder trabajar intereses personales de grupo de partido. Y me parece que ahí es donde también hay que dar el foco de la reflexión y en el esquema, ¿no?, de elección de ministros. Yo creo que las voces jurídicas desde hace mucho tiempo lo que venían planteando, más que la elección popular, es que tuvieran carrera judicial. Claro. Pero yo creo que eso no está peleado tampoco con el tema de la reforma. Al final de cuentas, no se está quitando ciertos atributos, ¿no? Porque también por ahí yo escuchaba que, entonces cualquiera va a ser ministro. No. O sea, evidentemente tendrán que tener cierta profesionalización porque la función lo amerita. A lo mejor para ser diputado no necesitas ser abogado, como muchos erróneamente pensarán, no necesitas ser abogado, pero para ser ministro o para ser juez o para ser magistrado, evidentemente tienes que ser un especialista y tienes que ser un jurista, que tenga ciertas capacidades y ciertas habilidades también, porque no es lo mismo hacer un escrito de demanda que redactar una sentencia. No va a ser lo mismo, y no es lo mismo tener carrera judicial que no tenerla, porque quien no la tiene, pues no entiende cómo funciona el Poder Judicial desde la entraña. Quien sí la tiene y quien viene desde acordista, archivista y va escalando, perfectamente entiende cómo funciona la función en todos los aspectos. Entonces, creo que la reforma no le quita el profesionalismo, eso sí, bueno, a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa, o yo en ninguna parte leí como que se le va a quitar. Ellos van a tener que seguir cumpliendo, o tendrían que seguir cumpliendo con cierto perfil, porque no es votar y ser votado como el derecho que actualmente te otorga la Constitución, sino que es siendo profesional, ¿no? Teniendo un estudio y teniendo cierta preparación. Y bueno, como toda ley también es perfectible, ¿no? Al final de cuentas es como una primera idea de qué es lo que se está buscando con esta reforma. Y lo que decías un poquito, Pablo, es que el Poder Ejecutivo no había planteado esta idea, ¿no? Sí lo había planteado desde que empezó su sexenio. Él había dicho es que se tienen que elegir por voto popular y nada, o sea, le habían dicho que si estaba loco, pero él ya lo había dicho, ya había tenido esa idea o esa opción, ¿no? Me refiero a que nunca ha consultado sobre las personas que él propone como ministros. Han sido cinco ministros y ninguno ha sido consultado por el pueblo. ¿O sí? Sí, al final, pues no se ha hecho porque ni se puede. O sea, legalmente pues, ni se puede. Claro que ¿no? se puede, es el presidente quien decide. Pero pues si quiere hacer una consulta de todo lo que hace, pues nunca vamos a acabar. O sea, si no hay Pues eso es lo que plantea. Ahí me gustaría intervenir, fíjense, el término del pueblo, la consulta con el pueblo, que lo hemos visto durante todo el sexenio. Y yo pongo especial atención en el análisis de la palabra pueblo. ¿Quién es el pueblo, no? ¿Quién es el pueblo para el Ejecutivo en turno? ¿Quién es el pueblo para el Poder Judicial en este caso, para los legisladores, para todos nosotros? Históricamente, desde la tradición partidista en México, el pueblo se ha asociado con las condiciones sociales de los entornos de la población con menor capacidad, más desfavorecidos. sí, con menor capacidad de poder adquisitivo, ¿no? Sin embargo, en términos democráticos, en términos constitucionales, el pueblo somos todos. Claro. ¿Sí? Entonces, creo que ni siquiera en los esquemas de consulta popular actual que tenemos a nivel constitucional hemos podido garantizar, ¿no?, que el pueblo como tal, o sea, todos, la voz de todos sea transparente y escuchada para la decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras fórmulas de carácter constitucional no garantizan que mayorías y minorías estén integradas en la decisión final. Entonces, esta parte de decir, vamos a responder a lo que decida el pueblo, yo me pongo en un escenario real de lo que ha decidido el pueblo, porque no vamos a negar que el Ejecutivo actual ha llegado, ¿no?, a la presidencia de la República con un 53% de electorado a favor, lo que no había pasado históricamente. Y entonces podríamos pensar que el pueblo está conforme, ¿no? Y hemos visto cómo se han ido ganando también legislatura y cómo también los ejecutivos estatales, etcétera. Bueno, sí. Y me parece que el esquema democrático que tenemos lo permite. Sin embargo, el riesgo es cómo ese pueblo, que es mayoría hoy, que finalmente toma una decisión, logra garantizar que esté integrada la minoría,
¿no? Exacto. Y me parece que eso es cuando ya las reformas se consensan y se vuelven reforma de Estado. O sea, cuando ya hay consenso político, es necesario, vaya, para integrar mayorías y minorías y que finalmente lo que tengamos sea lo más deseable. No va a ser lo óptimo, nunca. Siempre va a haber temas de oportunidad en la norma, pero sí será lo más deseable. Y en esta reforma de Poder Judicial creo que hace falta ese trabajo, ¿no? Es una primera intención, tiene corte político, por supuesto, es un área de oportunidad general para todos, pero creo que hay muchas cosas revisables y sobre todo cómo transparentamos el que tengamos una justicia democrática, pero una justicia real, ¿no? ¿Hasta dónde puede haber democracia dentro del Poder Judicial y cuál es el límite de esta democracia? ¿Es la mayoría que tendría que decidir sobre un asunto? O sea, el criterio de una mayoría o finalmente es el contorno jurídico. Claro que está dado por la mayoría, pero está analizado con lo que debe contener un marco constitucional que también obedece incluso a compromisos de carácter internacional a nivel normativo que buscan garantizar derechos, ¿no? Se nos termina el tiempo. Tengo 3 minutos para cada uno para que podamos hacer cierres y conclusiones y consideraciones finales. Señor juez. Muchas gracias, Marco. Aquí escucho con mucha atención las opiniones expertas de personas que me parece saben de lo que están hablando. Podemos no estar de acuerdo en algunas ideas, en algunos postulados, pero finalmente escuchamos con respeto. Y en un país libre como este, eso es precisamente lo que se garantiza, que los ciudadanos puedan expresar libremente sus ideas. Podemos no estar de acuerdo, insisto, pero se defendería hasta con la vida, es su derecho a ser escuchados. Yo advierto precisamente que en este tipo de cuestiones que el día de hoy nos ocupa, la diversificación de ideas es bastante bueno, donde yo ya no coincidiría y de verdad trato de alzar mi voz de manera enérgica, es para defender que una sola persona no pueda ostentar ni jurídicamente ni de facto el poder absoluto en un Estado democrático, que es lo que aparentemente es el mensaje que está siendo transmitido por nuestro titular del Ejecutivo Federal, que como atinadamente dice mi compañera, nos representa a todos, incluso a los que no estamos de acuerdo con él. Y por otro lado, en la integración de los órganos de justicia, he visto personas que son afines ideológicamente al partido en el poder y eso no le demerita su buen funcionamiento. Por ejemplo, el ministro en retiro, Arturo Saldívar, desde el principio fue designado por el presidente Felipe Calderón y en sus intervenciones es claro que jamás se dio a ninguna postura política proveniente del partido del poder en ese entonces. Al contrario, todas sus propuestas tuvieron matices de libertades especiales, por ejemplo, la perspectiva de género, la libertad ideológica de las personas, el uso lúdico de la marihuana, cuestiones muy interesantes que fueron planteadas por el ministro en su tiempo y que siempre fue congruente con su función. Se veía que sabía lo que estaba haciendo mientras participaba. La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, también actualmente senadora de la República por el grupo en el poder, ha manifestado abiertamente estar en contra de ciertas posturas y políticas, en contra de la independencia judicial, y eso a mí me parece en lo personal muy valiente, porque sabe el costo político que eso le puede representar. Tristemente, en algunas personas que ocupan curules en el máximo tribunal, yo advierto cosas que no abonan a esta independencia y que además provienen de un aleccionamiento o de una línea muy clara en la forma de realizar su labor. Hay personas que están involucradas en escándalos académicos que son del todo conocidos y tristemente advierto en los debates del Pleno y de las salas que integran el máximo tribunal del país que hay ministras que no saben de qué están hablando. Entonces, ciertamente abono a que efectivamente sea la especialización y que se ponga especial énfasis en los perfiles de las y los juzgadores del Estado mexicano para que sean los mejores y más preparados quienes estén resolviendo al final del día los juicios que tienen que ver con las personas, con sus libertades, con sus posesiones y derechos. No buscando obtener la simpatía ultranza, sino más bien garantizando que esas personas sean las idóneas para ocupar esas posiciones y tengan el valor y la valentía de afrontar las consecuencias de sus propios fallos. Eso es lo que tuviera que decir. Muchas gracias. Gracias, señor juez. Doctora. Bien, pues muchas gracias. Invitar nuevamente al análisis. Creo que hay que ver esta reforma como las otras 19 con mucha objetividad. Yo siempre he planteado que pongamos primero a México
y a los mexicanos como pueblo integral, ¿no? Con una connotación social, pero desde un ojo del análisis de la viabilidad de las reformas. Hay muchas cuestiones deseables que ciertamente se plantean, pero lo que tenemos que hacer es desarrollar esquemas creativos para que puedan ser posibles y no colapse el sistema jurídico ni tampoco el sistema financiero, que ese es otro gran tema, sobre todo con el esquema que se propone a nivel de reformas de carácter social. Y invitar finalmente a toda la comunidad que esté pendiente y tanto de la Universidad Autónoma de Querétaro como de la sociedad civil, porque en la Facultad de Derecho, con motivo de estas 20 reformas, vamos a tener 3 semanas de análisis constitucional en jornadas especiales, en donde vamos a trabajar en una mesa independiente con cada una de las reformas, con expertos del Foro Nacional. Esto va a ser entre la última semana del mes de febrero y las 2 primeras semanas del mes de marzo. Van a ser tanto por la mañana y por la tarde, de manera presencial y de manera híbrida, es decir, de carácter virtual, y esperemos que de estas conclusiones que se vean en estas mesas podamos tener un más amplio criterio sobre ellas. Muy interesante, doctora. Muchas gracias. Diputada, por favor. Bueno, pues yo decirles a todas y a todos que créanme que el objetivo de estas iniciativas pues es justamente regresarle a la Constitución del 17 pues lo que representaba en ese momento, y que si bien estas reformas pues todavía ni siquiera las están analizando, la idea ciertamente es poner sobre la mesa al Poder Judicial, pero yo diferiría, yo no creo que sea como para tenerlo de manera inquisitiva, sino para mejorarlo, porque justamente hay otras instituciones, como esas son las fiscalías, que además cometen muchísimos errores, las que también hay que ver cómo podemos hacer para que funcionen mejor y que podamos tener esta justicia tan anhelada para nuestro país, que al final de cuentas el Poder Judicial siempre va a tener que tener un grado de especialización, y eso la reforma no lo olvida. Y bueno, al final del día también la Cuarta Transformación pues lo que busca es eso, transformar al país, transformar las instituciones del país. El cómo, el cuándo, el dónde, pues todavía está ahí, se está moviendo, se está modificando, pero creo que hoy poner sobre la mesa estos temas nos engrandecen como mexicanos, ¿no? Y podemos diferir, que además yo reconozco que ustedes también saben de lo que hablan, pero al final del día somos mexicanos y creo que todos queremos que a México le vaya bien. Queremos tener justicia social y queremos tener paz. Entonces, eso es lo que se busca con las reformas y hablar también de estos temas que muchas veces son escabrosos y, ay, no hables del Poder Judicial, no hables de esto, no hables del otro. Esto es lo que se está buscando y yo creo que si ese es el objetivo político real, se está logrando, y qué bueno que se hagan mesas en las facultades de Derecho, que tengamos la oportunidad de analizar, de tener un criterio propio y decir, bueno, estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esto otro, porque habrá cosas que abonen a mejorar el Poder Judicial, habrá otras que a lo mejor ni siquiera se pueden hacer, ¿no? Porque serían violaciones a los derechos que ya existen. Y bueno, yo cerraría con eso. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, diputada Andrea Tobar. Juez, muchas gracias, juez Barrios, por estar con nosotros. Doctora Mariscal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros vamos con más de la información. Vamos a escuchar la declaración del presidente